donde todo es mucho más cómodo. Y por lo tanto, es probable que de pronto puedan haber algún tipo de complejidades, particularmente en los paneles que vamos a tener. Vamos a tratar de dar instrucciones para que no se monte la gente una sobre otra. Esto en sentido figurado, por cierto, no se pongan pornográficos. Y vamos a tratar de entregarles a ustedes combinación clave con los niveles que teníamos lo más cercanos a estar presencialmente ahí, conversando, discutiendo, poniendo temas en la mesa. Tenemos ya nuestro primer entrevistado, lo hemos tenido otras veces. Él es el psiquiatra Alberto Larraín, experto en justamente todas estas enfermedades de la mente y director de la Fundación Propultura. Alberto, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Fernando. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Una de las cosas, Alberto, que parecen ser bien claves en una cuarentena, no tienen que ver necesariamente con la enfermedad misma, tienen que ver con todas las consecuencias mentales derivadas de la enfermedad, y particularmente todo lo que esto significa: el acongojamiento, la pena, sin duda, el miedo, todos los sentimientos, algunos de los cuales nos impulsan a hacer cosas absolutamente irracionales. ¿Cómo estás viendo tú que se puede administrar aquello? ¿Cómo lo has visto en algunas casas, en algunos pacientes? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones nos darías para justamente tratar de no tener dos monstruos encima? Uno, el virus, y el segundo, nuestra cabeza. Tú lo has dicho muy bien, Fernando. Efectivamente, la proyección del país es que podríamos tener 40.000 infectados del virus, pero todas las personas hoy día están siendo afectadas por el tema de salud mental de distintas maneras. Entonces es súper importante que podamos tomar ciertas precauciones y que eso nos permita en el fondo lidiar de la mejor manera, dependiendo sobre todo la realidad que tenemos. La primera recomendación es que cada persona pueda saber en qué está y cómo lo está viviendo. Hoy día yo, por ejemplo, en la mañana veía que hay un montón de paraderos y del metro hay aglomeración. Y probablemente las personas que están ahí porque tienen que ir a trabajar, y eso obviamente probablemente se mezcla con miedo, con angustia, con temor. Entonces es muy importante que podamos estar claros respecto a cómo nosotros estamos viviendo la pandemia. Lo segundo es que hay ciertas recomendaciones que son básicas. Para las personas que están haciendo cuarentena, es muy importante ver cómo están haciendo la cuarentena dentro de sus hogares. En relación a los niños, lo primero es lograr transmitir, y yo he tratado de ser bien enfático en esto, en que la casa no es un colegio 2.0, ¿ya? Y eso es relevante porque por más que nosotros podamos tener a los niños ocupados, esta es una condición excepcional. Entonces es bien importante que las familias lo entiendan y que lo más importante se centre en poder contener a los niños, en poder darle las capacidades y darle los espacios para que ellos puedan estar bien. Estos días varios apoderados han transmitido que hay colegios que incluso están con pruebas y que ellos se lo han vivido con harta angustia. Entonces el llamado es ojalá a que lo académico pase a un segundo plano, donde lo importante es el estar de las familias y de los niños. Sí, ahí también ha surgido el otro aspecto de esto en el lado positivo, llamémoslo así, porque yo, por ejemplo, en algunas redes sociales he visto que hay una cantidad de panoramas y de cosas que están siendo ofrecidos en todo orden de cosas, tanto en películas, series, en formas de diversión a toda edad, que efectivamente no son una carga, digamos, y que tienen un factor de distracción, de repente a veces mucho más importante que el factor de tratar de aprovechar productivamente este periodo de cuarentena. Tal cual. Mira, yo ayer publicaba una lista cortita en WhatsApp de 7 cosas que se podían hacer para mejorar la salud mental, o sea, en Twitter, y una de ellas es poder tener más acceso a cultura, a música, a documentales. Hoy día uno puede ver grandes conciertos del mundo, hay ópera, el Teatro Municipal está liberando sus espectáculos también, que de forma gratuita lo está poniendo en un canal de YouTube. Se liberaron ciertas obras de Broadway. Entonces, todo lo que nos permita estar ocupados nos hace muy bien, nos permite relajarnos, nos permite en el fondo distraernos, que es distinto a tener como una presión respecto a lo que uno está haciendo.
Entonces es un momento para ser flexible, tanto con los niños como con las personas que están haciendo teletrabajo. Hay que entender en el fondo que el teletrabajo nos hace estar conectados permanentemente y que nuestro nivel de productividad hoy día no va a ser el mismo que teníamos antes de esta semana. Entonces es muy importante que las personas no sientan que este es un tiempo libre, que no sientan que están desaprovechando el tiempo, porque no, sí, no es verdad. Entonces yo ponía el otro día el ejemplo, mira, si tú tenías tu tesis pendiente y tú crees que este es el momento para terminarla, de verdad es difícil pensar que si tú no habías podido terminar tu tesis antes de la pandemia, puedas terminarlo hoy día porque tú vas a estar mucho más afectado al respecto. Eso es totalmente cierto. Hay además un montón de cosas que de repente se pueden hacer, pero se pueden complementar, cursos que puedes tomar online gratis y las cosas de llegar y buscar un poco. Pero siempre, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto, siempre no tomando esto como si fuese una de esas obligaciones mandatorias de tratar de ser productivo, porque de alguna manera se te metió en la cabeza de que si que no estás produciendo algo, entonces eres inútil. Aquí estamos, bueno, de hecho, la utilidad máxima que hay es que uno no contamine ni traspase el virus a otras personas, digamos. De hecho, esto te voy a comentar, es bien dramático como uno escucha frases, por ejemplo, de que uno no puede fomentar niños flojos o que esto va a significar que los niños pierdan el año cuando estamos en el medio de una pandemia. Y eso refleja, bueno, algo que habíamos conversado muchas veces respecto a cómo el tema de la productividad está tan instalado en nuestra cabeza que al final del día, cuando no somos productivos, tendemos a hacer como nada. Entonces, ¿qué significa perder el año cuando en el fondo el único centro hoy día es que la gente no se contagie, que la gente pueda estar bien y que podamos cuidarnos? Entonces es muy importante en el fondo que los mensajes que podamos transmitir sean mensajes de calma y que sean unificados. Lo otro que ayuda mucho al tema de salud mental estos días es que la gente puede hacer lo que le hace bien. En general, las personas reconocen, por ejemplo, a algunas les gustan los juegos de mesa, a otras les gustan la música, a otros les puede gustar la poesía. Entonces, bueno, esas cosas que a usted le hacen bien habitualmente, trate de hacerlas de manera más frecuente. Lo mismo con personas que le hacen bien. Todos sabemos que tenemos a alguien, un amigo, un familiar, la pareja, que nos hace extremadamente bien. Bueno, este es el momento para decirle, mira, sabéis que te necesito más, tratemos de hablar todos los días, hagamos un ratito una videoconferencia, y eso en el fondo, unos 10, 20 minutos, puede ayudar mucho para los síntomas de estrés que uno está teniendo. Sí, hay otra realidad que, por ejemplo, esa es una de las realidades entre las cuales yo me cuento, y que también tienen un porcentaje bien interesante de esta situación, si tú quieres, mental. Yo vivo con mi madre tiene 92 años, la traje a vivir conmigo hace más de un año, porque le pidieron su departamento, que quedaba un piso más abajo del mío, y por lo tanto estamos viviendo juntos. Hay muchas personas que están viviendo con adultos mayores, y que por lo tanto esa relación que era una relación de hola, chao, abuelita, nos juntamos para qué sé yo, el almuerzo del día domingo, y había una relación, si tú quieres, no menos intensa, pero más efímera en términos del contacto, hoy día se ha hecho una cosa muy permanente, y por lo tanto es una oportunidad de conocer y conversar. Yo, de hecho, no te puedes imaginar, Alberto, y los tengo todos anotados, se lo hizo a toda mi familia, porque mi mamá decidió contar todos los secretos de familia desde el año, no sé, 30 para adelante, y algunos son realmente impresionantes. Entonces, es una nueva forma de comunicarse distinta a la de, si tú quieres, el encuentro en el living o el desayuno al paso, en fin, para las personas que tienen, sobre todo adultos mayores viviendo con ellos. Efectivamente, yo creo que lo que hace también la pandemia es conectarnos más con nosotros mismos, y eso hace que el encuentro con el otro pueda ser mucho más rico. Entonces, si nosotros somos capaces de aprovecharlo, si nosotros somos capaces en el fondo de poder tener conversaciones más profundas, lo que tú dices con los adultos mayores es tremendamente importante, porque además los adultos mayores son los que están más solos en Chile. Entonces, tu mamá tiene la suerte en el fondo de estar con ustedes, pero una gran parte de nuestros adultos mayores están solos. Entonces, ojalá llamarlos, acordarse de ellos, ofrecerles hacer las compras,
Y este periodo es un periodo que nos permite en el fondo volver a lo importante. La pandemia no es el apocalipsis. Yo he tratado como de transmitirlo en varios lados, de que tenemos espacio para actuar. No es en el fondo que esto sea como la crónica de que la muerte va a ir avanzando paulatinamente. De hecho, es difícil verlo, pero tiene lados de luz. Mostraban ayer, por ejemplo, la disminución de la contaminación en algunas ciudades y cómo eso iba a impactar positivamente en disminuir muertes que son causadas por la contaminación. Entonces, no quiere decir que la pandemia sea buena, sino quiere decir en el fondo que hay que tratar de ver el espectro completo. Y en la medida que yo puedo ver el espectro completo, puedo permitirme en el fondo vivirlo de manera más calmada y puedo ver que tengo un espacio para actuar y tengo un espacio para poder en el fondo también crecer a partir de la pandemia. Sí, hay sí una cosa que quizás sería súper importante conversarla contigo, Alberto, y que tiene que ver con que hay algunos que tenemos la oportunidad y algún grado de privilegio de poder contar con, no sé, televisión, en más de una televisión en la casa, donde tú te puedes distraer con, qué sé yo, algún tipo de juego o con música, y desgraciadamente no todas las personas en nuestra casa que están en la misma situación están en las mismas condiciones, y ahí hay probablemente una cosa que se puede agravar en términos de la relación psicológica que se establece. ¿Has visto algo tú de eso? Sí, no, mira, a ver, una de las recomendaciones que yo escribí el otro día en el Clinic de 7 errores que podía cometer la gente, uno de los errores es pensar que porque estamos en cuarentena, por ejemplo, tenemos que estar en todo momento juntos. Nadie es capaz de soportar tanta compañía, todos necesitamos ratos de intimidad. Entonces, para las personas que viven en casas más pequeñas, que efectivamente en el fondo tienen niveles de hacinamiento más grandes y que van a estar estos días haciendo la cuarentena, ojalá busquen algún sistema de poder turnarse ciertos espacios. Sobre todo en el fondo porque además de estar con los niños el tiempo completo, los que tienen más de un hijo, saben que es bastante demandante emocionalmente. No tienen patio, no tienen dónde salir, entonces van a estar mucho más intensos. Entonces, ojalá que se puedan hacer ciertos turnos donde alguno pueda tomar un respiro, pueda descansar, pueda buscar en el fondo una forma en que pueda leer, o que pueda ir a chatear, o que puede ir a fumar un cigarro, o cualquier cosa en el fondo que lo relaje para poder estar mejor. Y eso implica en el fondo tratar de ser creativo. El otro día, por ejemplo, conversaba con unos arquitectos y me decían que podía ser una buena idea, yo así lo considero también, que en este periodo, por ejemplo, si las casas eran muy pequeñas, se cambiaran los muebles de ubicación. Porque efectivamente eso es una actividad que nos entretiene, pero también nos hace sentir que estamos distintos. Y eso también ayuda. Oye, hay un punto que también creo que es fundamental. Cuando pasan este tipo de cosas, según hemos estado dando cuenta, Alberto Larraín, de pronto lo que tú ves en las redes sociales, y yo tengo en estos momentos abierto Twitter, tú tienes a una cantidad enorme de gente que recomienda qué tomar, qué es bueno, qué es malo, qué cosa untarse en las manos. En fin, de hecho, si lo hacen presidentes de la República, como Donald Trump, que recomendó un líquido en base a cloro que prácticamente todos los médicos del planeta han señalado que hay que tener cuidado porque no hay ninguna seguridad de que eso detenga el coronavirus, y más aún puede provocar mucho perjuicio. Digo, en esta situación donde tú estás vulnerable, estás debilitado en términos de tus capacidades de hacer o ejercer acciones racionales porque la información no la domina, ¿cómo se enfrenta a todo aquello que te sugiere algo que tú tengas que hacer? A ver, eso es muy importante porque desde el punto de vista psicológico, nosotros los seres humanos necesitamos seguridad. Y eso significa que la incertidumbre a nosotros nos hace muy mal y tratamos de buscar esa seguridad de distintas formas. Una de las formas en que lo buscamos es mediante información. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos ávidos de saber qué pasa, si se encuentra un remedio, cómo está evolucionando y todo. Entonces, es muy importante que la gente dosifique y busque canales formales para poder informarse. Estos días han aparecido un montón de fake news, desde los cisnes de Venecia hasta en el fondo que se encontró la vacuna y que se encontró en el fondo los remedios. Entonces, lo primero en el fondo es decirle a las personas, ojalá, por ejemplo, traten de reducir los grupos de WhatsApp en los que están, manténganse solamente en lo indispensable, en los que le hacen bien, pero en el fondo hay muchos grupos de WhatsApp que en el fondo son más bien de alarma, que en el fondo generar tranquilidad.
Lo segundo es tratar de buscar personas que estén transmitiendo información fidedigna respecto a lo que está pasando. En el caso de Chile está el Colegio Médico, hay personas en el fondo que son del mismo gremio en el fondo que están transmitiendo información, la misma doctora Siche, el doctor Cristóbal Cuadrado, están transmitiendo información permanentemente, el ex subsecretario Jaime Barrows, están entregando información permanentemente a través de sus Twitter respecto a buena información y de buena calidad para poder entonces, si nosotros además dosificamos el tipo de programa que vemos y tratamos de elegir en el fondo los medios que son más confiables, nosotros vamos a poder enfrentar de esto de manera más segura. La recomendación también es que la gente se informe en algunos momentos del día. No es necesario estar conectado en todo momento. No es que vaya a cambiar esto de un momento a otro y usted no se vaya a enterar, ¿ya? Entonces, ojalá tratar de dosificarlo, puede ser un momento en la mañana, un momento y un momento en la noche, la radio o la televisión prendida en todo momento en el contexto de pandemia. Sí, hay un punto, nos quedan algunos minutos y quería tocarte este punto, Alberto Larraín, que es a mi modo de ver imprescindible, porque desde el punto de vista técnico-comunicacional es uno de los más probablemente importantes a la hora de una situación como la que estamos viviendo, y que es cuando a ti se te divide de alguna manera o tienes una duda respecto de quién lidera o quién es la autoridad competente para decir determinadas cosas. Durante mucho rato estuvimos discutiendo sobre si es que el Colegio Médico o el ministro de Salud, bueno, afortunadamente se ha formado una mesa ahí de salud más interesante, pero el que haya mucha persona con autoridad señalando cosas distintas, ¿cómo afecta, cómo impacta eso a la persona que escucha? Mira, es bien importante. Hace una semana más o menos salió una revisión de factores protectores de la salud mental para las poblaciones a raíz de la pandemia, y los dos factores más importantes son, el primero, dice relación con que las voces de autoridad estén unificadas. Y un poco lo que yo transmitir también lo contar, de que no podíamos seguir en el fondo con dos voces, que era necesario en el fondo que se sentaran porque el nivel de angustia que le genera a la población es muy alta. Me están mintiendo, quién dice la verdad, a quién le creo. Entonces, si yo en el fondo soy capaz o el país es capaz en el fondo de unificar las voces y nosotros somos capaces en el fondo de entender que hoy día tenemos en el fondo que remar todos hacia el mismo lado, que todos estamos dispuestos, pero al mismo tiempo eso implica que los liderazgos tienen que ser inclusivos, no pueden estar como exentos no se puede dejar cierta gente bajo de la mesa. Ayer, por ejemplo, yo vi a todos los otros gremios de la salud que quedaron fuera de la mesa de la mesa social, sí. Y eso también genera una tensión, ¿me entiendes? Entonces, hoy día es el momento de tratar de incluir y de que todos en el fondo, y es súper importante en el fondo que estemos alineados. Ese es el primer factor. Entonces, concuerdo plenamente contigo que tiene que estar unificada la vocería de autoridad. Y lo segundo tiene que ver con que los países que mejor han podido enfrentar la crisis han sido los países que han incorporado medidas de solidaridad de la catástrofe. Y esas medidas de solidaridad van desde lo comunicacional, en el fondo decir, mire, no es solamente que esto lo esté usted haciendo por usted, sino el de al lado, pero también han incorporado solidaridad en la distribución de los costos y las pérdidas que va a traer esto. Eso quiere decir que hay países en el fondo que han tomado, han visto el tema del pago de agua, de los créditos hipotecarios, de las deudas. En Chile hay varios bancos, por ejemplo, que han tomado ciertas medidas, pero hay un montón de bancos que no. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la gente que está en esos bancos? El gobierno los va a obligar, va a estar pareja. La gente necesita sentir que hoy día las medidas son estructurales y son para todo, y que no están en el arbitrio de mi decisión personal, sino que efectivamente hay una red que me sostiene en el medio de esta pandemia. Sí, estamos conversando con el psiquiatra Alberto Larraín. Alberto, cuando estamos en una pandemia inédita por dos razones, una por el volumen que aparentemente esto ha generado alrededor del mundo, pero además porque es probablemente la primera pandemia con este nivel de intercomunicación de la gente a través de plataformas digitales, y por lo tanto hay que repetir un poquitito lo que estábamos señalando.
cualquier persona se puede efectivamente hacer creíble en la materia que genera información que tiene que ver con esto, y sobre todo si es que empieza a dar seguridades, pero como tú no tienes ni una posibilidad de verificar si esas fuentes son correctas, ¿qué se hace o cómo se enfrenta la información que a uno le gusta, pero que no tiene forma de verificarla? Eso pasa muy fácil en la fake news, y lo hemos conversado varias veces contigo, Alberto. La fake news, por definición, las noticias falsas, por definición, lo que hacen es activar el sesgo que tú ya tienes en tu cabeza para que puedas replicar esa noticia sin verificación. Pero ¿qué pasa cuando esto tiene que ver con la salud? Tiene que ver con algo que, mira, dicen una cosa que se probó en Italia y que está funcionando el descueve, y yo creo que la puedo conseguir acá. ¿Cómo se resiste a algo que eventualmente va en beneficio tuyo? Bueno, es bien difícil y tiene mucho que ver también con la angustia y incertidumbre que yo estoy viviendo. Efectivamente, como tú señalas, uno quiere escuchar lo que quiere oír, como dice la sí. Frase. En el fondo, uno quiere escuchar la frase que ratifica lo que uno cree. Entonces, uno empieza a buscar la información que efectivamente ratifica, yo creo. Por eso es que es tan importante que sigamos ciertos patrones. Por ejemplo, está la página de Epistemónicos, para que la gente la ubique. Epistemónicos ¿Cuál es esa página? Epistemónicos. Epistemónicos y es con K al final, Epistemónicos, que es una fundación que lo que hace es tener servidores en Chile que va revisando toda la información, la evidencia que existe. Entonces, estos días, por ejemplo, yo he dado varios tweets, están en Twitter, tienen información así como bien fidedigna, respecto a visiones, por ejemplo, respecto a los remedios, a qué está pasando, cuáles son fake news y cuáles no. Entonces, si uno en el fondo empieza a buscar estos patrones, hay ciertas personas que son mucho más confiables y mesuradas respecto a la información que entregan, y también por eso la petición es sobre todo a los rostros del país, a los que están en la televisión, a los que están en ciertos programas, que no transmitan cualquier cosa. O sea, hay que verificar y hay que chequear una información con dos fuentes, además que hoy día es bastante cosa ponerlo en Google, ¿no? Tiene otra, es poder controlar el hacer el retweet inmediato, o en el fondo llegar y redistribuir una información inmediata a un grupo por la ansiedad. Es tarea de parar un segundo y preguntarse antes, bueno, ¿esto es o no es? Y en el fondo googlearlo para ver si efectivamente es cierto o no. Oye, abrí la página de Epistemónico y me sale aquí Epistemónicos con K final. Sí, con K. La más completa y amigable herramienta para quienes necesiten información científica que apoye las decisiones en salud, combina lo mejor de la atención sanitaria basada en evidencia, las tecnologías de la información y una amplia comunidad de expertos. Y me sale un espacio así como si fuera Google, buscar, tú pones algo ahí y te buscan, o tienes una página con menú. Ellos en general, ellos hacen revisiones de información, porque en el fondo lo que tienen es estos servidores gigantes que están buscando toda la información de todo lo que se está produciendo en el mundo en ese momento. Entonces, te rastrea todas las revistas, todas las publicaciones. Entonces, estos días han estado específicamente con el coronavirus. Si tú pones coronavirus ahí, te va a aparecer las revisiones que ya se han hecho respecto a ciertos temas. Entonces, uno así puede tener cierto nivel. Por ejemplo, han habido disputas respecto a qué remedios ocupar, qué remedios no ocupar, y Epistemónico, de hecho, es la página de referencia que ocupa el Colegio Médico también cuando hay algún debate respecto a evidencia. Estupendo. Entonces, si es que se quiere, Epistemónicos con K, muchas gracias te damos a ti, Alberto, por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, y también. Un abrazo chao. Grande y muchos saludos para ti y para tu madre. Gracias. Chao, chao. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto